Muy buenas noches. Una vez más estamos reunidos para continuar con nuestro estudio bíblico. Un saludo para todos los hermanos del Centro Cristiano Cavada y para los hermanos, amigos que nos siguen a través de Facebook y que están conectados esta noche con nosotros, ¿verdad? Antes de iniciar, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo quienes nos dirijan a través de este estudio. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos permites estar en tu presencia, porque nos permites estudiar tu palabra y seguirnos nutriendo en este tiempo en el que no podemos estar físicamente juntos, pero a través de estos medios estamos reunidos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija y quien nos ayude a entender todas las cosas que están escritas en tu palabra para nuestra edificación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche, ¿verdad? Vamos a tener este estudio que se llama Lo que las familias deben saber del futuro. Y el tema 1, ¿verdad? Dice, es necesario que todo esto suceda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta maldad y confusión en el mundo? ¿Por qué hay hambre, guerras, enfermedades? ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan? ¿Qué futuro les espera a mis hijos y nietos? ¿Podemos conocer el futuro? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho alguna de estas preguntas, si no es que todas, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a iniciar un estudio titulado Lo que las familias deben saber del futuro, ¿verdad? Y en este estudio vamos a estar abordando algunos temas. El primer tema, que es el que vamos a ver el día de hoy, es, el tema 1 es necesario que todo esto suceda. El tema 2, el rapto. El tema 3, las bodas del Cordero. El 4, la gran tribulación. El 5, la segunda venida de Cristo. El 6, el milenio. El 7, el juicio final. Y el estudio número 8 será la eternidad, ¿sí? Bueno, esto es lo que la palabra nos revela a nosotros sobre el futuro, ¿verdad? Y que es importante que nosotros como familias podamos conocer ese futuro que está revelado en la palabra de Dios. A través de este estudio, nosotros pues vamos a perseguir ciertos objetivos, ¿verdad? El primer objetivo es conocer las revelaciones que hace la Biblia de los eventos futuros. El segundo objetivo es identificar el tiempo que estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Y el tercero, que yo creo que es uno de los indiscutiblemente más importantes, es prepararnos para recibir al Señor Jesucristo. Esos son los objetivos que estamos planteando con este estudio. Esos son los que yo he planteado, pero sin duda alguna que el Espíritu Santo tiene objetivos más grandes y más profundos para nuestras vidas que las que yo estoy planteando aquí, ¿sí? Así que vayamos con ánimo a tomar este estudio para conocer qué es lo que debemos saber sobre el futuro. El tema 1 es necesario que todo esto suceda. Para esto vamos a irnos, ¿verdad?, a ver las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 1 y 2, que dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, ¿verdad?, después que el Señor había estado enseñando en el templo y ya se iba, quisieron mostrarle, ¿verdad?, la majestuosidad del templo. Estaban orgullosos de ese templo tan grande y tan majestuoso que existía, ¿verdad? Pero el Señor Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús en ese momento les estaba diciendo lo que iba a suceder en el futuro, ¿sí? En un futuro que no estaba muy lejano.
porque 37 años después aproximadamente de que el Señor Jesús les da esta revelación a sus discípulos, entra el ejército del emperador Tito y arrasa con el templo. ¿Y qué es lo que quedó del templo? Solamente algunas murallas que lo rodeaban, como podemos ver los que están viendo la enseñanza, ¿verdad? En esta imagen que estoy presentando. Esa majestuosidad, ¿verdad? Se perdió. Pero lo más importante es que Jesús les dijo a sus discípulos lo que iba a suceder en el futuro y que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Los discípulos, yo me imagino que cuando el Señor Jesús les dijo esto se han de haber confundido, pero ¿cómo es posible que este templo tan grande, tan majestuoso vaya a ser destruido? ¿Sí? Y se quedaron con eso en su mente, ¿verdad? Y más adelante nos sigue narrando la palabra, ¿verdad? Que el Señor Jesús se fue, ¿verdad? Y que llegó y se sentó en el Monte de los Olivos. Y que ahí se acercaron sus discípulos aparte, ¿verdad? Aparte, sus discípulos fueron hacia él porque tenían esa duda, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? Y les dicen, diciendo los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos que se acercaron, ¿verdad? Nos dice en Marcos capítulo 13, verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús entonces empieza a darles profecía, a decirles, a revelarles lo que sucedería en el futuro. Y esa misma pregunta nos la hacemos hoy y se la hacemos al Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y veamos qué respuesta tiene para nosotros el Señor Jesús. La primera señal son los falsos profetas. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versos 4, 5, 11, 23 y 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús, ¿verdad?, nos da como primera señal del fin de los tiempos que iba a haber, y dice aquí, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el elegido de Dios. Yo soy el ungido, yo soy el elegido. Y dice la palabra, y a muchos engañarán, pero a nosotros nos dice, mirad que nadie os engañe. Y nos sigue diciendo el Señor, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Pero a quiénes van a engañar? A todo el mundo, al mundo de afuera, al mundo cristiano, a los cristianos, a los que no son cristianos. Porque vendrán profetas dentro de la misma iglesia cristiana que serán falsos profetas, que vendrán vestidos de ovejas, pero que por dentro, dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 8, 22 y 23, ¿verdad? En Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús nos advirtió, ¿verdad? Dice, y cuando les digan, ahí está el Cristo, dice, no le creáis. Dice, porque aún, dice, estos falsos profetas se levantarán, y dice en el verso 24, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún
a los escogidos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Por eso debemos estar tomados de la mano del Señor, guiados por su Espíritu y estudiando su palabra para que no seamos engañados. La segunda señal, ¿verdad?, que nos dice el Señor Jesucristo en su palabra y que continúa enseñando en Mateo 24, es que vendrá hambres, guerras, pestes y terremotos, a lo que llama la palabra principios de dolores. En Mateo 24, versos 6 y 8, nos dice el Señor Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, tanto la primera señal como esta segunda señal ya se están cumpliendo delante de nosotros. Abundan los falsos profetas, pero también somos, en este momento, estamos viviendo esos principios de dolores y ya la humanidad lo ha estado viviendo a lo largo de su historia, ¿verdad? Con las guerras, con los rumores de guerras, con las diferentes pestes, las diferentes catástrofes que ha habido a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Pero que en estos tiempos vemos que han incrementado, ¿verdad? Como que se ha aumentado todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra llama y el Señor Jesús llamó principios de dolores. Y es una señal inequívoca de que Jesús está a las puertas. Esto ya lo estamos viviendo también, señores, hermanos, a través precisamente de lo que estamos viviendo en estos días, jamás habíamos visto a la humanidad completa, la humanidad entera, paralizada, ¿sí? Por este virus, ¿sí? Pero esto es lo que la palabra llama principios de dolores. Pero dice el Señor: miren, que no se turben, no se pongan preocupados, no pierdan su paz, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa es la segunda señal. La tercera señal que el Señor da a sus discípulos y por tanto a nosotros es: la ciencia aumentará. Esto lo reveló Dios a través del profeta Daniel, ¿verdad? En Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero en cuanto a ti, oh Daniel, cierra estas palabras y guarda silencio, y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Esta profecía le fue revelada a Daniel, ¿verdad? Pero también le fue dicho que ese no le correspondía a su tiempo, esa profecía. Que esta profecía era para el tiempo del fin. Y esta profecía es para nosotros, porque esto ya ha sucedido, ya está sucediendo, ya se cumplió. La tercera señal: la ciencia aumentará. En los últimos años, ¿verdad?, la humanidad ha experimentado un avance tal en las ciencias, las artes, las letras, como no se ha visto en miles de años de historia. Avances tecnológicos y de medios de comunicación, mayor conocimiento de la conducta del ser humano, ¿verdad?, eminentes psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, muchos cursos, libros, maestrías, doctorados y recursos gratuitos en Internet para que nosotros podamos aumentar nuestro conocimiento, ¿verdad? Mejores colegios y técnicas de enseñanza y aprendizaje, muchísimos investigadores y científicos, ¿verdad?, en diversas áreas del saber. Es indudable que la ciencia ha avanzado y el máximo logro del hombre, ¿verdad?, del cual se ufana, ¿verdad?, del cual se siente orgullosísimo el ser humano, es de conquistar el espacio. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la imagen del hombre cuando llegó a la luna. Entonces el ser humano, ¿verdad?, a través de su dedicación y de su estudio de las ciencias, ha logrado que la ciencia aumente, ¿verdad? Y se cumple esta señal delante de nosotros. La cuarta señal que el Señor Jesús nos dejó es la multiplicación de la maldad. En Mateo 24:12 dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigue
diciéndole a sus discípulos a través de este capítulo, ¿verdad? Contestando a esa duda. Y dice el Señor, otra señal es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto, hermanos, amigos, indiscutiblemente también se está cumpliendo delante de nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, nos horrorizamos de las noticias que vemos en la televisión o de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas tragedias? ¿Cómo cada vez el ser humano es más frío e indiferente? ¿Verdad? No le preocupa lo que le pasa al prójimo, porque el amor de muchos se ha enfriado. Pero el Señor Jesús también nos pide, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo le pidió, ¿verdad? A Timoteo y le explicó, ¿verdad? Pero debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos, antes de que llegue el fin del mundo, la gente pasará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. El apóstol Pablo, ¿verdad? A través de estos versículos que estamos leyendo en la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Le dice a Timoteo, ¿cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos? ¿Sí? Gente egoísta, interesada solamente en ganar dinero, orgullosos, que no respetan a Dios, que no obedecen a sus padres malagradecidos, que ofenden a otros, que quieren hacer lo que les venga en gana, que dicen que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Esto también es la cuarta señal, la multiplicación de la maldad y el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. La quinta señal que el Señor Jesús da como una señal de su pronto advenimiento es en Mateo 24, 9 y 10, la persecución a los cristianos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto, hermanos, va a suceder, la persecución a los cristianos. Y ya está sucediendo en otras partes del mundo, ¿sí? Dice que seremos entregados a tribulación, nos matarán y nos aborrecerán por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo no nos van a aborrecer? Si lo que el Señor Jesús enseña en su palabra es completamente opuesto a lo que se está legislando en la actualidad. Los hombres están emitiendo leyes que van contrarias a la voluntad de Dios. Van en contra de la familia, de lo que estableció Dios como la familia, el diseño original. Van en contra de los mandamientos establecidos por Dios. Y hay muchas cosas que Dios abomina, que se están legislando como algo que el ser humano aprueba, pero Dios desaprueba. Y vendrán tiempos difíciles, donde ahorita nosotros nos vemos y decimos, hermano, te amo, te quiero mucho, ¿verdad? Y estamos juntos y nos amamos. Pero va a llegar un tiempo en que será tal la persecución que dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa esto? Que muchos negarán a Jesús. Muchos de los que ahora le siguen y a lo mejor enseñan su palabra o enseñamos su palabra. Si no estamos firmes, si no estamos bien tomados de la mano del Señor, tropezaremos. ¿Y qué sucederá? Dice, se entregarán unos a otros con tal de conservar la vida, ¿verdad? Dirás, este es cristiano, llévenselo. No, yo no soy cristiana. Yo no. ¿Sí? Y estaremos dispuestos a entregar a nuestro hermano.
para salvar nuestra vida. Pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y que debemos tener más miedo del que puede enviar nuestra alma a la condenación que el que puede matar nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, debemos estar firmes en esta fe que Dios nos ha dado en Jesús y nutriéndonos con su palabra y tomándonos de su mano para cuando llegue este tiempo que ya está en otras partes del mundo. Y aquí muestro, ¿verdad?, algunas imágenes de la persecución que ya se está dando en China, en Corea, en el Oriente Medio, donde ya se está persiguiendo a los cristianos, donde ya se les está ejecutando, donde ya los están matando por causa del nombre de Jesús. Esta es la quinta señal que se empieza a cumplir delante de nosotros. Damos gracias a Jesús porque nosotros todavía tenemos la libertad de proclamar su nombre y todavía no somos perseguidos hasta la muerte. La sexta señal. Predicación del Evangelio a todo el mundo. En Mateo 24, capítulo 14, dice la palabra, en Mateo 24, verso 14, dice la palabra, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio va a ser proclamado y predicado en todo el mundo. Y hoy, en estos días, a través de los medios de comunicación, a través del internet, ¿sí?, el Evangelio se está siendo predicado en todo el mundo. Tú recorres el Facebook, ¿verdad?, y vas encontrándote predicadores y predicaciones y mensajes de la palabra, porque sus hijos están proclamando el Evangelio, ¿sí? El Señor Jesús nos dejó instrucciones. Y nuevamente, ¿verdad?, hay instrucciones para nosotros como sus hijos, para cumplir con esta comisión que el Señor nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y nuevamente el apóstol Pablo instruye a Timoteo en el capítulo 4, versos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, ¿verdad?, instruye a Timoteo a que predique la palabra, a que no se canse de predicar, a tiempo, fuera de tiempo, ¿sí?, con toda paciencia y doctrina, apoyándose en la doctrina de los apóstoles, apoyándose en la palabra de Dios, en la leche no adulterada. Nosotros tenemos que estudiar directo de aquí, nuevamente la muestro, ¿verdad?, de la palabra, directo, porque ahí vamos a ver lo que realmente dijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Hay una metodología para estudiar la Biblia, ¿sí?, que debemos seguir para no caer en falsas enseñanzas, ¿sí? Pero debemos beber la leche no adulterada, porque vendrán maestros, ¿verdad?, que empezarán a meter de su cosecha, dice aquí, maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, que van a torcer la verdad del Evangelio, ¿verdad?, que van a apartarnos de la verdad y nos van a contar fábulas, cuentos, cosas que no están en la palabra. Y que si nosotros no estudiamos la palabra directamente, no la leemos y no dejamos que el Espíritu nos instruya, seremos engañados, ¿verdad? Pero por eso nosotros no nos debemos cansar de predicar, no nos debemos cansar de enseñar. Y a lo mejor a veces aburrimos a nuestros amigos, ¿verdad?, con mensajes, pero el Señor Jesús nos mandó a predicar. Mil disculpas, amigos, si te aburro, pero el Señor Jesús me dice que es necesario
que el mundo conozca la verdad. Y la verdad está en Jesucristo. Y la verdad está en su palabra. Y este evangelio será predicado a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice nuestro Señor. Esta señal también ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Esas fueron las señales que el Señor Jesús reveló a sus discípulos. Ahora tenemos nosotros recomendaciones de parte de la palabra, de parte del Señor para nosotros, para estos tiempos finales que nos tocó a nosotros vivir. El primer consejo es persevera. En Mateo 24:13 dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El segundo consejo de la palabra, ¿verdad? Es estudia la palabra para que conozcas la verdad y no seas engañado. En Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. La tercera recomendación, vigila y ora. En Mateo 13, versos 33 y 37 dice la palabra, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Estad alerta, velad, los ojos abiertos, bien conscientes del tiempo que estamos viviendo, orando. Y dice en primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Se acerca este tiempo, todas estas cosas se están cumpliendo, pero debemos ser sobrios y debemos permanecer velando, estudiando la palabra, perseverando y orando. La otra recomendación es conságrate al Señor. Y dice en primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que quitar de nosotros toda aquella maldad, todo aquello que estorbe y dejar que el Espíritu haga su obra a través de la palabra en nuestras vidas. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Debemos buscar al Señor. El Señor Jesús nos dice, no tengas miedo. Es necesario que todo esto suceda. Ya se está cumpliendo todo, pero nos dice, no tengas miedo. No se turbe tu corazón si crees en mí. Pon tu confianza en mí, dice el Señor Jesús. Y nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Está más cerca que nunca nuestra redención, queridos hermanos, queridos amigos. En Romanos 8, 22 y 23, la palabra de Dios nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación gime, la creación anhela que todo sea restaurado. Y el Señor Jesús nos dice, todo esto se está cumpliendo delante de tus ojos. Pero ahora, mira, levanta tus ojos hacia arriba, busca a Dios, ahora que puede ser hallado. Y termina el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo 24:35 diciéndonos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De este modo, ¿verdad? El Señor Jesús nos está afirmando, así como yo le dije a mis discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, así hoy yo les digo a ustedes, todas esas señales se están cumpliendo y se cumplirán todas, porque mis palabras no pasarán. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y todo será cumplido.
porque el Señor Jesús lo dijo y nos lo ha advertido con tiempo para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer, amigo? Buscar a Dios, buscar a Jesús. Un día como hoy, Viernes Santo, el Señor Jesús, así como dice que aquí, que todas estas cosas fue necesario que sucedieran, del mismo modo fue necesario que sucediera, que el Señor Jesús fuera sacrificado un día como hoy, un viernes como hoy, un Viernes Santo. El Señor Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de Él, para con su sacrificio borrar nuestros pecados, limpiarnos de todo pecado y de regalarnos la vida eterna con su sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si, amigo, amiga, tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te dice: entrégate mi vida, entrega tu vida a mí. Abre tu corazón. Cierra tus ojos, amigo, cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar, pidiendo a Jesús que sea el Rey de nuestra vida. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado delante de ti, que no he hecho tu voluntad, y te pido que me perdones. Acepto, Señor Jesús, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Te reconozco como Señor y como mi Salvador, para que a través de ese regalo que me das, yo pueda alcanzar la vida eterna y pueda erguir mi cabeza y pueda esperarte, porque todas estas señales, Señor, se están cumpliendo. Pero tú, Señor, garantizas para tus hijos un mundo y una vida llena de bendiciones. Gracias, Señor, mas no libre de aflicciones, llena de bendiciones, pero con aflicciones, eso sí lo sabemos. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de estar en esta noche reunidos, estudiando, escudriñando tu palabra. Graba estas palabras en nuestra mente, grábala en nuestros corazones y ayúdanos a hacer lo que tu palabra dice, a buscarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a amarte más que a nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, a las 8 de la noche seguiremos con este estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Que Dios les bendiga.